Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um dia do nosso movimento Todos pela Construção. Para quem está conosco pela primeira vez, o Todos pela Construção está produzindo 100 cursos durante o mês de abril e de maio. Estamos com 3 cursos por dia, é o nosso segundo curso de hoje. E hoje nós temos a satisfação de contar aqui com um profissional de renome internacional, o professor Maurício Salgado. Eu convido o Maurício Salgado a se juntar a nós aqui. Maurício? Hola, buen día. Pode ligar sua câmera, Maurício. Muy buenos días a todos. Então, o Maurício, vou contar resumidamente o currículo do Maurício. O Maurício é engenheiro civil e mestre em ciências de engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. No Instituto do Cimento e Concreto Chileno, ele atua como o chefe da área de pavimentação e secretário técnico da Comissão de Pavimentação de Concreto. O Maurício também tem sua empresa, ele é um consultor que atua, inclusive, fora do Chile, né, Maurício? Conta com mais de 20 anos também de experiência acadêmica. Ele é professor, não apenas no Chile, mas também aulas na Universidade na Colômbia e no Peru. Ele dá palestras frequentemente em mais de 15 países da América Latina, e ele é instrutor do curso do HDM Global, no uso da aplicação do HDM4, que é oferecido lá pelo Instituto Chileno. Então, Maurício, muito bem-vindo, e para nós é uma alegria aqui poder contar com a tua experiência para nos ajudar aí nesse começo de jornada que nós temos no Brasil, de também levar o pavimento de concreto para o ambiente urbano. É com você. Muchas gracias. Estoy muy feliz de haber recibido la invitación de parte de ustedes. Voy a estar compartiendo en esta mañana en este webinar, el cual voy a impartir en español. Yo desafortunadamente no hablo portugués, pero creo, y por la experiencia que he tenido en varios cursos y seminarios que he impartido en Brasil, no debería haber un problema para ustedes en comprender mi español. Así que igual voy a hablar un poco más lento y más pausado respecto a lo regular, y cualquier duda, pues al final tenemos una sesión de preguntas. Fundamentalmente he sido invitado para hablar de la experiencia en Chile de los pavimentos urbanos de concreto, y la charla la he enfocado hacia los temas de consideraciones y buenas prácticas para la ejecución de los proyectos de esta índole. En primer lugar, siempre me gusta, para que ustedes tengan una idea de los tópicos que vamos a tratar en la charla, contarles que la he dividido en 3 módulos principales, y obviamente al final vamos a tener una serie de conclusiones respecto a esos 3 módulos. El primero habla acerca de los aspectos y consideraciones técnicas de los pavimentos de concreto, de hormigón, como le decimos aquí en Chile, en el contexto urbano. Lo segundo, hablar de algunas buenas prácticas constructivas en la construcción de pavimentos de hormigón, de concreto, aquí en Chile, con algunos relacionamientos a lo que tiene que ver con la normativa local, para que ustedes tengan una idea del contexto bajo el cual nosotros hemos tomado algunas determinaciones y algunas prácticas de uso común y cotidiano en nuestro país. También tenemos el tema de algunos desafíos y soluciones para problemas que se presentan en el contexto de los pavimentos urbanos, y aquí algunas cosas están en desarrollo, algunas son planteamientos de nuestro instituto para poder desarrollar a futuro mejoras a toda la cotidianidad que se tiene en la pavimentación de concreto. Para comenzar, pues obviamente yo quisiera ponerlos en el contexto de la realidad de los pavimentos urbanos en Chile, y probablemente lo que primero viene a la mente de muchas personas son una serie de preguntas y consideraciones sobre por qué usarlos. Entonces no es extraño que la persona nos suele decir, bueno, ¿dónde hay proyectos diseñados con la tecnología de los pavimentos de concreto? Y bueno, una de las cosas que puede llamar la atención de cualquier persona que nos visita aquí en Chile
es que la fracción de pavimentos urbanos de concreto es significativa, es importante. Entonces, dentro de ese contexto, pues evidentemente llama la atención y son cualquier calle de Santiago un testimonio fiel de que hay una gran cantidad de pavimentos de este tipo. Lo otro que nos pueden preguntar es cómo se han desempeñado en el tiempo, y la verdad es que el resultado ha sido bastante satisfactorio en general, y a pesar de las duras condiciones climáticas que a veces tenemos, especialmente en la zona centro-sur del país, pues el pavimento de concreto ha tenido un muy buen desempeño y en general es un material bastante preferente por los usuarios y por algunas de las municipalidades que los construyen y los mantienen. En ese sentido, pues son estructuras bastante agradecidas, y algunas de ellas ya cuentan con 4, 5 y más décadas de funcionamiento, con una funcionalidad bastante interesante, si se piensa en que no hay que estar continuamente haciendo trabajos intensivos de sostenimiento y de mantenimiento para su conservación. Y obviamente está el hecho de que se gana con tener esos pavimentos de hormigón. Y la idea básicamente, pues uno de los atributos precisamente es esa durabilidad y esas condiciones, pero también a lo largo de la charla les voy a contar algunas cosas que en general los usuarios y los vecinos aprecian de los pavimentos de concreto. Entonces, desde ese punto de vista, pues quisiera partir por un hecho relevante y que en cierta medida, pues no es un secreto para nadie, y es que en toda Latinoamérica, incluyendo obviamente Brasil, quien fue precursor en estos temas, pues existen gran cantidades de ejes troncales en las ciudades por donde transitan sistemas segregados de transporte masivo con buses. Y esta práctica se ha hecho pues muy común en distintos países, en donde claramente pues las pistas más importantes para ese tipo de tránsito son precisamente de concreto. Y la razón fundamental es porque es la estructura que puede garantizar un periodo de funcionamiento con el menor número de intervenciones, o evitar estar haciendo repetidas suspensiones del servicio para hacer labores de mantenimiento. Entonces, evidentemente eso es una realidad, y Santiago, pues, al igual que otras capitales como Lima, Bogotá, Quito o algunas ciudades del Brasil, pues está en esa línea. Entonces, no es extraño ver secciones transversales donde los pavimentos de concreto pues se hacen presentes y hacen parte de, digamos, de lo que nosotros encontramos. Sumado a situaciones en donde evidentemente pues tener un tráfico mezclado de gran volumen, como en una intersección, pues el pavimento de concreto nos da la posibilidad de tener una estructura mucho más robusta para acometer todo esto. Pero en realidad yo quiero centrarme más en lo que tiene que ver con los pavimentos urbanos en Chile, en donde los van a encontrar en todo ámbito, desde urbanizaciones y digamos en un uso netamente residencial, hasta evidentemente en grandes troncales donde las solicitaciones de tránsito pues son bastante importantes. Eso sumado a, obviamente, el uso en varios kilómetros de pavimento que existen en varios túneles urbanos, al menos aquí en la ciudad de Santiago, en donde evidentemente pues es el material que se utiliza en esos casos. Para que ustedes tengan una idea de qué volumen de pavimentos estamos hablando, pues este par de gráficos les pueden dar una idea aproximada de qué estamos hablando. Y en ese contexto, los pavimentos urbanos dentro de Chile representan alrededor del 65% del total de los pavimentos que están construidos y operando en todas las municipalidades del país. Lo que sí es cierto es que, de todos modos, ese porcentaje es relativo en función de la localización geográfica del país. Todo lo que son las regiones del centro-sur tienen mucho más preponderancia en términos de la cantidad de pavimentos que son de hormigón respecto a los pavimentos de asfalto. La verdad sea dicha, en los departamentos más hacia el norte se prefiere un poco más el pavimento de asfalto, pero son quizás temas más por un paradigma histórico que por una realidad cierta, y en eso hemos estado trabajando para aumentar la participación, y algunas municipalidades de algunas regiones del norte de Chile ya han comenzado esa transformación en los últimos 5 años. Ahora, para que ustedes también conozcan un poco el contexto normativo de Chile, toda la administración y gestión de los pavimentos urbanos en Chile está, digamos, definido por las políticas que maneja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En el caso particular de Chile, el Ministerio de Obras Públicas se dedica pero a toda la infraestructura de carácter interurbano, mientras que en el caso de toda la infraestructura urbana, incluyendo los pavimentos o todo lo que es la infraestructura vial y de servicios integrados, hace parte pero del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desde ese punto de vista, el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación es el documento que rige en términos normativos para el diseño y construcción de este tipo de infraestructuras en el país. Ahora, el ministerio en cada una de las regiones del país tiene unas unidades operativas y ejecutoras que se llaman los Servius, y los servicios de vialidad y urbanismo se encargan de ejecutar las obras que obviamente, pues, como les vengo diciendo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo regula y define. Dentro de las cosas que quisiera comentarles de este código de normas y especificaciones, al cual pueden acceder ustedes online porque es de libre disposición, este documento ustedes lo googlean con su nombre y pueden descargar el PDF que contiene toda la documentación, pues versa sobre las condiciones sobre las cuales pues se define todos los temas de diseño, construcción de los pavimentos de concreto en Chile. En el ámbito del diseño, nosotros diseñamos, obviamente, con parámetros basados en el diseño de espesores, teniendo en consideración el módulo de ruptura o el ensayo de viga como ensayo referente. Y existen algunas cartillas con espesores definidos para, digamos, distintos usos o tipologías de pavimentos, en los cuales, pues, cada uno de ellos tiene las estructuras calculadas conservadoramente. Evidentemente, si un consultor utiliza algún tipo de material o alguna redefinición en cuanto a dimensiones geométricas del tamaño de las losas o cosas de ese estilo, pues estos espesores se reformulan y se adaptan a la optimización de ese diseño. Pero en términos normales, estos valores son los aceptados para el dimensionamiento o predimensionamiento de estructuras cuando hay que hacer un presupuesto inicial de alguna inversión o algún tipo de obra en el país. En Chile, obviamente, pues se reconocen distintas tipologías de estructuras, desde los llamados en inglés JPCP, los Joint Plain Concrete Pavements, los pavimentos reforzados y los continuamente reforzados, así como los TCP, que son los pavimentos de losas cortas, como les denominamos nosotros, que son los de geometría optimizada. Todos ellos se pueden utilizar y son reconocidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aquí en Chile. Lo que pasa es que evidentemente es mucho más frecuente el uso de estructuras de concreto de losas simples. Y en Chile, dependiendo de la región del país, se puede hacer o no uso de barras de transferencia. Normalmente los pavimentos urbanos en Chile suelen tener barras de traspaso. Como nota al margen, en los pavimentos interurbanos en Chile, más bien la característica que nos distingue y por la cual nos reconocen en muchos lugares es que en carreteras no usamos tanto la barra de transferencia, pero esto ya es parte de otra conversación. En el contexto urbano sí se hace uso de la barra de traspaso, salvo que estemos hablando de losas optimizadas, de losas cortas de menor tamaño. Estamos hablando de losas de probablemente 1.5 metros o menos de dimensión, o de estructuras de tipo white topping, donde evidentemente no hay barras de transferencia en las juntas de contracción. Esto para que lo tengan presente. El Servicio de Vivienda y Urbanismo, específicamente el metropolitano, tiene, digamos, distintos programas y es el más importante del país en términos de, obviamente, manejar todos los pavimentos y los proyectos de la región metropolitana de Santiago. Pero de ellos quisiera destacar uno principalmente, que es el programa de pavimentos participativos, el cual se ejecuta a nivel nacional, pero el volumen de inversiones en este programa es bien importante y lo traigo a colación porque normalmente cuando, como lo mencionaba al principio, la asociación es a usar el pavimento de hormigón exclusivamente en obras o proyectos de gran tamaño o donde las solicitaciones por cargas son muy elevadas. Pero la verdad es que en Chile existen zonas residenciales, pasajes residenciales, en donde probablemente con suerte tiene la circulación del camión de la basura o algún camión de reparto eventualmente, pero son fundamentalmente para uso peatonal o vehicular exclusivamente. Y en ellos las garantías de durabilidad en el tiempo
hace que los vecinos los prefieran. Además que estéticamente los prefieren respecto a los pavimentos de asfalto, en general, sobre todo en los sectores populares. Y este programa, la gracia que tiene es que es con fondos compartidos de aportes de los vecinos con subsidios del Estado para poderlos llevar a cabo. Y aún así resultan bastante atractivos e interesantes para la población. Entonces el mito del costo en ese contexto pues queda totalmente rebatido, porque evidentemente pues si se puede construir un pavimento de 12 centímetros de espesor para un bajo tránsito, o inclusive menos si se le hace uso de macrofibras estructurales o una optimización de las losas, podría uno llegar a dimensiones inclusive menor en espesor que los 12 centímetros que reglamentariamente dice el código, pues hace muy atractivo y bastante factible la aplicación de este tipo de pavimentos. Ahora, el Servio, en materia de construcción, y ya saliéndonos un poco el tema del diseño y yéndonos más a la parte de especificaciones técnicas y constructivas, pues ha tenido una serie de problemas ya en el ámbito de hacer el control de calidad y toda la especificación de hormigones en términos de flexotracción. Entonces, la determinación que se tomó para simplificar algunas cosas es que en el caso de los pavimentos urbanos, especialmente en la región metropolitana, no se especifican a flexotracción, sino a compresión directamente. Y se especifican respecto al grado en términos de la resistencia a la flexotracción a los 28 días, que está definida por lo que nosotros llamamos grados G, en donde obviamente pues, hay grados G25, G30, 35, que ustedes podrían hacer asociación a las resistencias con ese número que tendrían teóricamente los pavimentos a los 28 días. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque es muy difícil hacer el control de calidad con las vigas, y más difícil aún con toda la reglamentación que hay para el manejo del peso limitado por parte de una persona o de dos personas para manipular cierto número de kilos por persona. Entonces, esto ha complicado a la institución, y han preferido, sabiendo que los hormigones en un 95% o más de ellos provienen de plantas de premezclado, en donde las condiciones de suministro son bastante estables y en donde se tienen correlaciones bastante precisas y exactas y aceptadas por el mercado en términos de flexotracción y compresión, pues que se especifique directamente a compresión. Por tanto, lo que ustedes van a encontrar en los documentos de especificaciones técnicas de Chile es que en materia de construcción especificamos a resistencia a la compresión, y luego cuando se hace el control receptivo con testigos, pues se verifica respecto a ese valor como tal, haciendo obviamente las correcciones entre una muestra tomada en estado fresco y una como testigo. Entonces, esto pues va en la línea de lo que yo les vengo comentando, y la única distinción es que obviamente se pide un poco más de resistencia a la compresión cuando la importancia relativa del proyecto es un poco mayor. De todos modos, está abierta la posibilidad de que yo pudiera hacer una reducción en la cantidad de resistencia, siempre y cuando pues haga el equivalente en espesor. Ahora, otra de las razones por las cuales se tomó esta determinación era porque ante la dificultad de poder hacer todo el retrocálculo para llegar a cuánto era la flexotracción que tenía un pavimento construido, y se metían muchos factores entre medio, la verdad es que hubo una mala costumbre de comprar por parte de los contratistas resistencias mucho más altas que las que se estaban especificando, con tal de cumplir con el control receptivo. Pero esos concretos, esos hormigones, normalmente para llegar a esa resistencia, pues tenían mayores contenidos de cemento, con lo cual elevaban innecesariamente el costo, pero peor aún era el problema técnico que contraía el tener mayores dosis de cemento por metro cúbico, y era que había mucha frecuencia de problemas de retracción o problemas de agrietamiento y fisionamiento temprano en las primeras 48 horas, dado que teníamos unos concretos demasiado rígidos y con demasiado contenido de cemento. Entonces, el acuerdo normativo que hicimos entre el instituto y los serbios fue la recomendación de que se definieran límites máximos de contenidos de cemento para que no pasara esto, pero también razonar la resistencia a la compresión que se especificaba para que fueran factibles el cumplir con los requisitos y tener un estándar de calidad razonable.
Con esa medida, pues se trata de controlar los problemas de retracción, de alabeo, que pueden tenerse en ciudades como Santiago, en donde los gradientes térmicos en ciertas temporadas del año pues, son bastante severos. Entonces, eso también fue una medida correctiva. Ahora, yéndonos a un poco la experiencia que ha habido en distintos tipos de proyectos, pues evidentemente los pavimentos de concreto existen desde hace muchos años, inclusive en proyectos muy emblemáticos y sometidos a condiciones muy características y muy propias de lo que es la realidad de Santiago. Para aquellos que hayan visitado Santiago hace 10, 15 años atrás, probablemente notaban que los buses eran característicamente amarillos y ellos tenían había una característica en las flotas y en los viajes y en las rutas y en las vías que estaban designadas para el transporte urbano. Eso se transformó a partir del año 2007 y entró en operación lo que se llama el Transantiago, que, bueno, puede tener algunas críticas en términos operativos frente a otros sistemas de transporte, pero ese no es el caso. Lo que quería comentar es que cuando hicimos la transformación de los buses amarillos a los blancos, no fue solamente una diferencia de color, sino también en el tipo y característica de flota, donde se integraron buses articulados y obviamente se definieron troncales en donde obviamente cambiaron las condiciones de solicitación de tránsito en muchas de las vías urbanas y se hizo una segregación de muchas de ellas para poder separar el tránsito de buses del vehicular. Entonces, pues desde el año 2004 empezaron a prepararse algunos proyectos, el más emblemático de ellos fue en la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins, en donde en varios segmentos se hicieron pavimentos del tipo white topping, algunas losas cortas y algunos proyectos de reforzamiento de la estructura de concreto que ya existía. Y pues obviamente en el grueso número de los kilómetros de ese proyecto están hoy operativos después de 14, 15 años de estar en servicio, sin problema alguno. Obviamente en algunos hubo problemas, ya se hicieron las reparaciones en el año 2010 principalmente, pero en general es una realidad con la cual hemos estado viviendo en los últimos años. Aquí hay algunas fotografías de un caso muy emblemático para nosotros, dado que este es el sector, digamos que nosotros denominamos el primer sector de pavimentos con losas optimizadas, donde los diseños clásicos de Ashto se optimizaron y se redujeron en espesores de hasta 15 centímetros para soportar estas cargas y hoy, 14 años después, habiendo hecho la transformación y solicitando los buses en gran cantidad, porque este es el eje principal de Santiago, pues es un tramo que consigo, con su propia condición, es el mejor testigo del buen funcionamiento de una losa optimizada de pavimentos de concreto. Y esto relaja un poco las prevenciones que tienen algunos sobre hasta dónde es posible la reducción de espesores en un contexto de diseño con losas optimizadas. Las losas optimizadas no necesariamente se utilizan en todos los proyectos, ese fue un caso particular. Este es otro proyecto emblemático que se terminó hace un par de años y que más o menos lo traje pues a colación porque tiene un poco el estándar de lo que hoy en día se está construyendo en distintas troncales que están en desarrollo en la ciudad. Actualmente está en ejecución esta nueva troncal que va a tener una sección transversal de este tipo con tránsito segregado y obviamente pavimentos de hormigón como tal. Esta es una foto del sector de Providencia. Este es un distrito, una comuna que queda en la zona central de la ciudad de Santiago. Es muy conocida y muy famosa porque es muy visitada, muchos turistas y seguramente varios de los asistentes que han estado en Chile pues han estado en Providencia y conocen el contexto de esa fotografía. Lo que quiero comentar aquí es que algunas veces hemos tenido que hacer algunas intervenciones bien interesantes, como por ejemplo cambiar las dimensiones de la losa de pavimentos en servicio para reducir las tensiones, para controlar los alabeos o para controlar, en el caso de que haya un alabeo o un zapateo o un desprendimiento de las losas, reducir el ruido y el golpeteo de las mismas por circulación de los vehículos. En este caso, la medida ha sido aplicada con éxito en varios sectores donde han sido cortadas las losas para controlar estos efectos y han tenido como consecuencia que, comparados con los sectores donde no se cortaron las losas, estos donde sí se hizo ese corte han tenido una mayor duración en el tiempo como tal. Y tenemos varios ejemplos donde inclusive, aunque parezca extraño, pues hemos podido testimoniar la mejora del IRI dada la reducción del alabeo relativo
que puede tenerse a ciertas horas del día y por ende pues la forma de chequearlo pues fue con mediciones de IRI. Se entiende que la reducción por corte no es el propósito del IRI, pero es la forma como les comento que pudimos chequear que había habido un cambio y una reducción del alabeo relativo, que en el caso de la ciudad de Santiago puede llegar a ser en algunos casos hasta de centímetros, cosa bien llamativa, y esto debido fundamentalmente al gradiente térmico que se presenta en varias temporadas del año, porque aquí las estaciones entre verano e invierno o inclusive entre el día y la noche, especialmente en algunos meses del año, son bien significativas. Pueden ser de más de 20, 25 grados, lo cual no es típico seguramente en Brasil. La pavimentación puede llevarse a cabo de forma manual o mecanizada. Eventualmente, pues los proyectos de gran tamaño han sido hechos, varios de ellos con pavimentadora de molde deslizante. No siempre es así, pero tenemos varios casos donde se ha podido replicar una pavimentación muy al estilo de cómo se hace en carreteras en el contexto urbano, y no solamente en Santiago, sino en vías como la avenida de Colón, Concepción, Talcahuano, que fue pavimentada usando pavimentadora de molde deslizante. Esta foto la quise colocar porque tiene varios elementos interesantes. Esta es la moneda, el Palacio de la Moneda, el Palacio Presidencial en Santiago, todo el centro de Santiago. Y aquí tenemos la Alameda Libertador Bernardo Higgins, que comentaba hace un rato. Pero particularmente en este sector se hizo una optimización de los pavimentos justo enfrente de la Casa Presidencial, como para hacer un hito y demostrar que se podían construir pavimentos optimizados de concreto, con losas cortas, y obviamente iba a tener un funcionamiento. Era una jugada atrevida, pero digamos, esperamos que todos los días el presidente se asome a la ventana y vea un pavimento de concreto funcionando en óptimas condiciones. Como les comentaba, la aplicación en el contexto residencial es muy común en varias ciudades. Este tipo de desarrollos urbanísticos son bien comunes, en donde pues hay no solamente las vías principales, sino paseos y accesos con un estándar de pavimento de hormigón. Pero la gracia de todo esto es que muchos de los desarrolladores inmobiliarios se dieron cuenta que construyendo con concreto los pavimentos de todo el urbanismo de los proyectos que ustedes ven, desde el principio en concreto, se evitaban una segunda repavimentación, producto de que durante la ejecución de las obras, pues todo el tránsito pesado de construcción, como camiones mixer, volquetas y otro tipo de camiones de suministro de materiales, echaban a perder los pavimentos que ellos habían construido con la añoranza de que fueran definitivos en asfalto. Y la verdad es que en muchos casos eso no terminaba siendo, la verdad, terminaban con pavimentos en muy mal estado y las municipalidades no les daban las recepciones, entonces tenían que repavimentar nuevamente, incurriendo en un doble costo y ni siquiera había empezado a funcionar el proyecto. Entonces, en muchas urbanizaciones, para poder aprovechar el hecho de que se cuenta con una estructura más robusta, derechamente prefieren el pavimento de concreto para las urbanizaciones y lo hacen una sola vez y obviamente se reducen los costos. Entonces, pues es un pavimento que puede soportar cargas pesadas, así no sean diseñadas para ello. Y eso es importante. Y aquí reforzando un poco el tema de los pavimentos participativos que mencioné anteriormente, pues es muy común que sectores populares en todo el país, en programas como, digamos, pavimentos participativos o proyectos de mejoramiento del barrio, se hagan inversiones interesantes por parte de los vecinos y los municipios en pavimentos de concreto. Solo para que tengan una idea, más o menos el programa de pavimentos participativos puede tener inversiones por 120 millones de dólares anuales en el financiamiento de este tipo de proyectos. Algunas cifras, solamente digamos en el 2018 fueron 79 mil millones de pesos chilenos y cifras similares en el 2019, y este programa viene funcionando desde hace varios años. Ya van en el llamado 29, si mi memoria no me falla, y estos son llamados que se hacen más o menos uno por año. En cuanto a buenas prácticas constructivas, yo quisiera mencionar varias cosas. Bueno, evidentemente, algo que todos saben, y es que cuando voy a comparar pavimentos de asfalto y concreto, tengo que comparar en todo el espesor.
no solamente en el espesor de la última capa, sino todo lo que eso significa. Y este dibujo me sirve para entender que en el caso particular de los pavimentos participativos, uno de los grandes atractivos que se tiene es que cuando yo tengo una cota de rasante controlada por barrios que ya están consolidados, donde los niveles de las veredas y de las casas ya están definidos en cuanto a sus cotas, el espacio útil que yo tengo que tener hacia abajo me obligaría a que la estructura que cabe es una estructura de pavimento de concreto frente a una de asfalto, salvo que yo quiera incurrir en mayores costos de excavación para hacer caber esta estructura más grande. Y ese sobrecosto de excavación hace mucho más competitivo el pavimento de concreto frente al pavimento de asfalto en el contexto de pavimentos urbanos, especialmente en zonas de pavimentos participativos o de barrios consolidados, o en zonas donde las redes domiciliarias están muy superficiales y no alcanza a caber esta estructura en su espesor, sino que solamente cabe, digamos, la estructura de pavimento de concreto. Entonces, toda esta realidad hace que yo tenga un contexto y una situación en la cual hay muchos atributos por los cuales puede ser mucho más atractivo en un contexto urbano tener una losa de concreto. También se han construido losas de concreto como losas convencionales cuando se tienen situaciones de proyectos con estacionamientos subterráneos debajo de avenidas con pavimentos de concreto, obviamente, en donde la última losa pues está colocada sobre pilares que son la estructura de los estacionamientos. Hay unos muy famosos en Avenida Providencia que obedecen ese principio. Y obviamente, pues ya en términos de las prácticas, pues obviamente hemos estado trabajando muchísimo en el ámbito de mejorar todo lo que tiene que ver con el diseño de mezclas de concreto, ir hacia el mundo de la especificación por desempeño en lugar de la prescriptiva. Esto ya lo comenté antes, que es básicamente tratar de reducir los contenidos de cemento que sean sobreexcesivos y que me puedan traer unos problemas de alabeo, pero que garanticen obviamente el cumplimiento de esto. Y en Chile más o menos las dosis que nos han funcionado en el contexto de las condiciones de gradiente térmico y todo esto andan del orden de entre 340, 360, máximo 380 kilos por metro cúbico, que son contenidos interesantes, pero nunca desbordados y que pueden generarnos otro tipo de problemas. Esto, digamos, ha sido un tema consensuado y pues le ha llevado a tener una mayor competitividad en volumen a los pavimentos de concreto, porque pues obviamente esa reducción de los antiguos contenidos de cemento que se manejaban, pues elevaban mucho los costos y nos dejaban por fuera de competencia. Hemos incentivado el uso de las fibras para tratar de ayudar en la compensación de estos procesos de optimización de espesores. Nosotros optimizamos o por cambio de dimensiones o por modificaciones en el diseño de la mezcla o el reforzamiento estructural con macrofibras en pavimentos de concreto. Ahora, la verdad, esto está mucho más avanzado y desarrollado y asumido en el contexto interurbano en Chile más que en el urbano. Pero ha habido unos proyectos de carácter privado donde esto se ha visto con un buen desempeño y funcionamiento. Obviamente el control receptivo se hace con resistencia residual siguiendo la norma STM 1609. Temas constructivos. Bueno, para nosotros es súper importante tener presente varias cosas. La realidad es que no siempre se pueden hacer pavimentos con pavimentadora de molde deslizante o con cuadrillas conformadas por profesionales dedicados exclusivamente a estos temas. Hay mucha subcontratación, entonces tenemos que hacer muchos trabajos de capacitación para poder enseñarle a la gente cosas que son muy rutinarias, pero que tienen pequeños detalles en los cuales se podría encontrar algunos bemoles en la correcta ejecución de algunos trabajos. Entonces, pues, obviamente, si vamos a enfrentar una faena de construcción con cerchas reticuladas y vibradores de botella, como les llamamos nosotros aquí a los vibradores de inmersión, pues obviamente hay que enseñarle la praxis, y esto es un apostolado permanente con las compañías. Obviamente todas las recomendaciones para la colocación de los moldes y el respectivo trabajo de desmolde, cosa que no afecten las losas que acaban recientemente de construir. En el caso de las obras en donde tengan que introducirse barras de amarre, pues hemos estado haciendo un trabajo de alfabetización.
Esta foto en realidad no es de Chile, esta foto en realidad es de Guatemala y la recuperé de una presentación de un colega amigo que mostraba, digamos, el procedimiento del uso de esta herramienta, que es muy útil cuando se van a hacer introducciones de barras en estado fresco y que evita, digamos, estar dándole golpes a un hormigón para tratar de introducir a la fuerza una barra de amarre. Entonces, son herramientas que eventualmente pueden contribuir como buena práctica a la pavimentación, sobre todo de carácter manual. En algunos lugares, en Latinoamérica, es mucho más común el uso de rodillos. En Chile recientemente empezó a trabajarse con ellos, sobre todo en el sur, y digamos hay algunos equipos que están operando principalmente en la zona sur de Chile. Algunos otros proyectos. La problemática asociada al urbano en términos de tener que descargar desde una mixer, y esto, digamos, en el caso de usar pavimentadoras de molde deslizante, pues es un problema porque le quitan ritmo a la operación, y al quitarle ritmo a la operación podrían estar afectando la regularidad del pavimento. Si bien es cierto, en los pavimentos urbanos, a diferencia de los interurbanos donde el IRI es una condición exigida por contrato, de todos modos es bueno tratar de mantener una pavimentación regular y si no, al menos tomar las medidas para lograrlo. Porque a pesar de que no es un requerimiento contractual en muchas de las especificaciones en Chile de tipo urbano, el IRI, pues el usuario sí percibe toda la vibración que hay en las juntas y obviamente los malos empates de frentes de trabajo. Entonces, temas como el suministro, pues hay que ver cómo se optimizan. Por ejemplo, en este caso, el contratista lo que hacía era, aprovechando que estaba con un carro ancho, pues haciendo caber 2 mixer y descargando 2 a la vez. Eso es difícil a veces, no es tan sencillo, pero digamos que hay que trabajar. El uso de algunas herramientas, pues de pronto esto es de uso común en algunos lugares. Nosotros hemos tratado no de eliminar esto, pero sí de utilizarlo solamente en zonas de remates o donde sea difícil poder utilizar herramientas de otro tipo, donde se requiere un acabado superficial de mejor condición. Y hemos tratado de heredar buenas prácticas de los pisos industriales, introduciendo con mayor frecuencia terminadores superficiales que nos ayuden a hacer un acabado y una terminación que no solamente pues hace un mejor manejo de la exudación que se presenta posterior al trabajo de compactación del concreto, sino también para tratar de regular el efecto de la condición superficial que estamos teniendo en términos de su regularidad. Entonces, un cortador de golpe como un backcutter pues nos ayuda precisamente a cortar en una longitud de onda de 3 metros las imperfecciones que se pueden llegar a tener. Y esto también pues requiere de una capacitación y un entrenamiento, porque si no es así, pues la operación puede ser imperfecta y no estar colaborando o contribuyendo al propósito general. Pero estos elementos son cada vez más frecuentes en el uso urbano en Santiago. Es parte del paisaje cuando uno tiene obras de pavimentación y digamos que se trabaja en función de enrasar el mortero superficial que hay en exceso, de aplanar algunas cosas que pudieran impedir tener una superficie aceptable en términos de planeidad, reducir el tiempo de espera para la sedimentación del hormigón, corrección por aplanado, en fin. Y en cuanto al peinado, sí me gustaría comentar varias cosas. Usualmente en la mayoría de los países de Latinoamérica el peinado se hace con cepillo de este estilo de manera transversal. Pero la verdad es que salvo en la región de Magallanes y un poco en la región de Aysén, el resto del país utiliza un rayado pero de tipo longitudinal y con una cerda más parecida a este cepillo más denso que el convencional rayado transversal que probablemente ustedes conocen. Eso en términos de tracción, funcionalidad y sonoridad da notorias diferencias favorables. Ahora, es evidente que la pregunta que pueden tener muchos sobre si es mejor o peor, pues va a depender un poco del contexto. Nosotros hemos podido privilegiar el rayado longitudinal en las zonas donde la pluviometría es bastante baja.
Entonces se da mejor prevalencia a lo que tiene que ver con aspectos de tracción o de circulación o de sonoridad, en detrimento, digamos, un poco de lo que sería aparentemente más eficiente, que sería un drenaje transversal. Y dejando el drenaje transversal solamente aquellas regiones donde, inclusive no tanto por lluvia, sino por riesgo de acumulación de agua y posible congelamiento, que serían las regiones de Aysén y Magallanes allá en la Patagonia, pues el resto del país siempre trabaja un rayado longitudinal. Se trabaja mucho el tema de hacer un mejor curado con membranas, pero también con el uso de estos plásticos y de geotextiles que ayudan, digamos, a dar una protección mayor al concreto y de generar un proceso de aceleración en la resistencia, con el propósito de poder facilitar la rápida apertura al tránsito. Entonces, con este tipo de medidas, un mejor curado, una protección de utilizar estas mantas térmicas humedecidas y con el uso de los plásticos, pues se puede hacer una protección que hace que se reinyecte el calor de hidratación, haciendo que se madure el concreto y obviamente logre las resistencias especificadas en periodos más cortos de tiempo sin que haya necesidad de hacer uso de aditivos. Pues es una práctica que se populariza mucho aquí en Chile para poder agilizar los procesos de apertura y entrega al tránsito como tal. Otra práctica muy común y muy requerida aquí en Chile tiene que ver con el uso del corte delgado sin sello, también por las mismas razones que les dije. Aquí la pluviometría es bastante baja y la verdad es que el ítem de sello de juntas, pues lo único que hace es encarecernos las labores de mantenimiento y a veces, si no hay buenos colocadores de sello, pues va en detrimento de la funcionalidad y del perfil longitudinal y de la percepción del usuario cuando circulan los pavimentos de concreto. Nosotros utilizamos mucho el corte en fresco porque en ciertos sectores de Santiago es por las horas y por la rapidez en que fragua el concreto, pues a la hora que tocaría hacer los cortes, pues no hay condiciones de seguridad para las cuadrillas en algunos barrios y en algunos sectores, como para que alguien esté ahí esperando el momento para cortar por métodos tradicionales. Entonces lo que se hace es más bien hacer uso de corte en fresco para que la faena sea dentro de horas del día, 4 o 5 horas después de haber terminado el trabajo de pavimentación y agilizando todos los procesos. Entonces es muy común el uso de Softcat, principalmente en sectores populares o en donde pues ya está asumida que la práctica es muy interesante y mejora los rendimientos. Algunas mejoras en términos de poder tener sistemas de juntas de construcción con sistemas de traspaso. Cuando los espesores son muy delgados y no cabe la barra, pues se hace en uso de diamond dowels, que es una práctica común en pisos. Y finalmente, pues quisiera comentar algunos desafíos y soluciones a problemas que se presentan en el contexto de pavimentos urbanos. El primero de ellos ya lo introduje y lo mencioné, y hace mención al tema de poder favorecer la madurez del concreto para poder abrir rápidamente al tránsito. En Chile, en los concretos que se colocan a nivel interurbano, desde hace varios años, el uso de los madurímetros y los sensores de madurez para el control de apertura al tránsito ya es una práctica común, es decir, se hace la curva de madurez previo a la extensión del concreto, se colocan sensores de madurez en la última losa de la faena de la jornada y con equipos de medición se testea la temperatura o la madurez que tiene el concreto. Y si él tiene la resistencia que se especificó para la puesta o apertura al tránsito, la puesta en marcha o la apertura al tránsito, pues se habilita sin que necesariamente pues, tenga yo que romper alguna probeta para chequear ese aspecto. Con lo cual se han agilizado enormemente los procesos de apertura al tránsito en los contratos. Entonces es común que proyectos de cierta índole se puedan abrir 48 horas, 72 horas después de haber sido pavimentados, porque ya la resistencia se logró y pueden garantizar, digamos, con este equipo. Ahora, la idea no es solamente medir la madurez, obviamente es tomar medidas preventivas para poder generar que efectivamente pues el concreto está en condiciones óptimas para su madurez y que se pueda hacer uso de esta herramienta. Ahora, nosotros hemos estado trabajando en el hecho de llevar toda esta práctica de la madurez
al uso urbano, siguiendo algunas recomendaciones, por ejemplo, cuáles son las resistencias a apertura al tránsito según el espesor de las losas. Esto aparece en esta publicación que nosotros tradujimos al español, y tratando de convencer a la autoridad que hay muchos beneficios tanto para el mandante, el contratista y los vecinos de agilizar los procesos de apertura al tránsito, tomando la madurez como medida de acción. Ahora, como los tiempos de pavimentación son un poco distintos a los contratos interurbanos, nosotros lo que hacemos es trabajar con el premezclador para que sea él el que tenga la curva de madurez y se la proporcione al contratista para que alguien haga el testeo en los días subsiguientes y poder habilitar el tránsito. Entonces se hace la caracterización en la planta de premezclado y se hace el seguimiento con los equipos. Dentro de los sensores también hay algunos que se pueden trabajar en vía Bluetooth con un teléfono, en un smartphone, y eso hace que pues, se pueda agilizar ese proceso. Obviamente eso no funciona por sí solo, sino que hay que acompañarlo con técnicas para mejorar la terminación, y hemos encontrado también como beneficio el uso de madurímetros, el poder objetivizar el momento más adecuado para efectuar las labores de corte. Esto es una práctica común, no especificada, pero sí de común uso en pavimentos urbanos. Lo otro que quisiera mencionar, esto lo va a pasar más rápidamente, pues es todas las recomendaciones que le hacemos a los contratistas para evitar fisuramientos por malas resoluciones de puntas o de elementos presentes en las zonas de urbanismo, en donde obviamente pues el dibujo pues obedece a una lógica de comportamiento. Y ya para terminar, quisiera mencionar algunas prácticas de uso común aquí en Chile para la restauración y mantenimiento de pavimentos urbanos. El cepillado ha sido utilizado en pavimentos urbanos, especialmente en avenidas de gran velocidad o en autopistas urbanas o en túneles urbanos que hay en varios lugares de Santiago. Entonces, a nivel urbano, se hace uso del cepillado para eliminar el escalonamiento y mejorar las condiciones de funcionamiento de las vías. También se hace uso de las barras en cruz para salvar algunas losas o postergar por algún tiempo las labores de reemplazo que se van a tener que hacer seguramente en algunos años más. Entonces, estos amarres o estos corcheteos o estas barras en cruz impiden que tenga que yo estar perdiendo losas que todavía con este amarre podrían tener un funcionamiento óptimo por un tiempo más. Se hacen reparaciones parciales o se hacen reparaciones a espesor total, en donde pues obviamente se hace la transferencia del caso. Hay una de las compañías más grandes aquí en Chile que ha tenido muy buenos réditos en tener un acercamiento, una proximidad a las cuadrillas de mantenimiento y conservación en pavimentos urbanos cuando se necesitan pequeñas cantidades, haciendo uso de equipos volumétricos, en donde se dosifica en el lugar y se hace la distribución y la corrección con muy buenos resultados. Comercialmente ha sido un éxito y yo creo que es una buena práctica en términos tecnológicos. Y bueno, aquí se me saltó, este es el ejemplo del cepillado en el túnel Kennedy, que precisamente esta semana estaba siendo cepillado, y es un caso de esa aplicación. Y pues ya se han hecho algunas experiencias, esta la hicimos en Avenida Bilbao, donde la nueva generación de superficies la hemos implementado haciendo una mezcla de cepillado con ranurados y con muy buenos resultados en términos de mejorar la fricción, para mejorar la seguridad vial de algunas intersecciones y algunas esquinas donde eso era un problema. Lo hemos tratado de experimentar con otros dibujos para tratar de manejar este tema. Los que no estén muy familiarizados con el New Generation, los invito a que en pavimentando.cl lean una traducción de un artículo que se publicó hace poco, y él los direcciona a un video que la Asociación Internacional de Cepillado y Ranurado pues, publicó, y es muy didáctico sobre el tema. El uso y práctica del white topping lo hemos querido introducir, ya hubo algunas prácticas hace algunos años aquí en Chile. Evidentemente la restricción de los white topping tiene que ver con la cota de rasante, pero hay varias posibilidades interesantes y aplicaciones que hay en toda la ciudad, en estampados. Queremos hacer uso de pavimentos permeables, ver la posibilidad de usar pavimentos compactados con rodillo para bases, y quisiéramos implementar
el uso de prefabricados en vías urbanas, sobre todo para reparación. Todos estos 4 temas están en desarrollo y pues son una añoranza por parte nuestra llegar a este estándar en algún momento del tiempo, principalmente para labores de mantenimiento. El color lo hemos implementado, esto en soluciones en donde algunas poblaciones no querían perder el espíritu del color tierra de sus calles, entonces se han hecho hormigones coloreados, y en zonas donde hay fuertes pendientes, el uso de hormigones ultradelgados optimizados con fibra, pues se hace muy frecuente aquí en Chile. Entonces, pues ya para cerrar, me pasé un poquito del tiempo, pero la idea básicamente era dejar redondeado todas las ideas. Yo quisiera recalcar 4 ideas. Efectivamente, pues les acabo de mostrar que en Chile pues hay múltiples aplicaciones del uso del concreto en pavimentos urbanos, que el desempeño ha sido óptimo y muy eficiente en distintos ámbitos. Obviamente estamos constantemente en el instituto y los profesionales que trabajamos en los pavimentos de concreto, pues haciendo todo el trabajo apostolado para mantener una buena práctica y un buen uso del material. Se gana muchísimo con la utilización del pavimento urbano en términos económicos, técnicos y sustentables, y desde el punto de vista estético, al menos me consta a mí que las comunidades de vecinos aprecian mucho el pavimento de concreto en sus barrios, le dan una mayor consistencia a todo el entorno y es muy valorado por gente que no sabe de pavimento, sino que simplemente se fija en la estética de sus calles. Se necesita para consolidar y masificar la utilización de los pavimentos rígidos en áreas urbanas, crear una conciencia de estos temas, una masa crítica de profesionales, y celebro y felicito a los organizadores por no solamente haberme invitado a mí, sino a mi colega Diego Calo, que creo que también dio esta semana una charla y que seguramente debió haber hablado algunos temas en relación a estos temas. Eso era lo que quería para compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención, espero haya sido de interés para ustedes. Maurício, foi tão bom que você já está convidado para uma segunda oportunidade, porque vimos que só em 1 hora nós não vamos conseguir tirar todo o conhecimento que você tem. Eu queria fazer uma pergunta, são várias aqui colocadas, mas para você nos contar um pouco da história. Nós tivemos uma apresentação aqui da experiência argentina já de mais de 60 anos. A de vocês não tem esse tempo todo. Mas olhando para a história, como é que foi? Como é que foi a comparação com asfalto? Como é que foi o treinamento dos projetistas? A escolha do método, porque é uma realidade diferente das estradas. Então, você contar um pouquinho como é que foi esse histórico que levou vocês até essa penetração do pavimento urbano de concreto. Sí, bueno, te agradezco el que me haga la pregunta porque era un tema que me hubiera gustado compartir y lo obvié en honor al tiempo que teníamos tan reducido. Sí. Pero ya que me da la oportunidad, te diría lo siguiente. La historia es muy parecida con Argentina. Lo hemos hablado con Diego Calo, específicamente en varias oportunidades, en que hay elementos muy comunes. Evidentemente, aquí en Chile también el uso de los pavimentos de concreto se cuenta ya por décadas. Inclusive en muchos años fue prácticamente el material preferente de los pavimentos aquí en Chile. Probablemente con la incursión de las concesiones llegaron más pavimentos de asfalto y hoy en día, digamos, la participación de mercado en el área interurbana se vea más la presencia del asfalto que del hormigón. Pero en el caso urbano, como lo mostré, sí es muy común que se dé el constantemente seguir construyendo pavimentos de concreto, dado que hay evidencia de que muchos de ellos tienen 4, 5, 6 décadas o quizás más perdón, de funcionamiento en óptimas condiciones, inclusive con características que a nosotros nos han llamado la atención, que hoy en día pues, podrían ser todo un desafío en términos de las características del concreto que tenían en aquellos tiempos, de las características de las juntas, de las terminaciones, pero con todo y ello, son pavimentos que están funcionalmente y operativamente funcionando como si fuera el primer día. Inclusive, a pesar de que algunos de ellos pudieran eventualmente tener problemas de fisuramiento y agrietamiento, porque más allá de lo que estéticamente puede representar una grieta, pues funcionalmente la transitabilidad no se ha perdido, y es probable que inclusive algunas de esas grietas también tengan 30 o 40 años y no se haya destruido el pavimento. Y yo hago mucho énfasis en que
a diferencia de los pavimentos flexibles, en donde una grieta es el comienzo del fin. En los pavimentos de hormigón quizás es una buena noticia porque hubo una estabilización del sistema. Eh, en cuanto al tiempo reciente, evidentemente nosotros desde el ICH hemos tenido que hacer un trabajo de constante capacitación para formar una masa crítica de profesionales que tengan conocimiento de estos temas y poder tener una relación estrecha con las instituciones. Yo mencioné hoy la relación que tenemos, digamos, con los ministerios y específicamente en el caso de vivienda y urbanismo y de los servicios, para charlar y sugerir o hacer recomendaciones en términos de lo normativo, cosa que los pavimentos que se construyan sean buenos pavimentos. Entonces, en ese sentido nos ayuda mucho la existencia de la Comisión de Pavimentos de Hormigón, de la cual yo soy el secretario técnico, y que ha sido un instrumento que ha sido muy, muy útil en la introducción de cambios normativos sin que haya una visión por parte de las instituciones públicas de que hay un interés comercial. Entonces, se transparenta el hacer transferencia de buenas prácticas, de la evolución tecnológica, del benchmarking que hacemos en otros países de buenas prácticas y de recomendaciones sobre cosas que observamos que son un problema y que hay que corregir. Entonces, todo ese proceso no ha sido de la noche a la mañana. Yo al menos llevo 10 años como secretario técnico de la comisión, entonces se necesitan trabajos de mucha paciencia, mucha continuidad, porque son trabajos lentos, pero hay que estarlos haciendo constantemente. Y en términos del uso, pues yo les diría que yo creo que ya hay una industria bastante consolidada que inclusive pues ha migrado a otros campos, en el ámbito industrial, en el ámbito privado, se pavimenta también mucho en concreto y son compañías que nacieron probablemente de la pavimentación típica que conocemos. No sé si eso responde a tu pregunta Sí, o sí. estoy por otros lados. Outras perguntas a respeito das louças optimizadas. Onde se utilizam? Em que tipo de situação se utiliza? E também quanto ao uso das fibras. Qual é a redução de espessura que é possível com as fibras? Ya. En esto te voy a hacer mención más al caso de pavimentos urbanos, porque en el caso particular de Chile hemos tenido más metros cuadrados y más kilómetros en proyectos interurbanos que urbanos, salvo en el caso de proyectos privados, en donde en instalaciones privadas, ahí sí te podría decir que andan del orden de casi que de millones de metros cuadrados si se quiere. Digamos, el uso de la losa, para los que no están muy familiarizados, la dimensión de la losa que llamamos losa corta aquí en Chile anda del orden de 1.7 metros, 1.5 metros, dependiendo del ancho. La idea es que, al menos en el instituto, nos gustan más que sean cuadradas, de 1.5 por 1.5, por ejemplo, o de 1.75 por 1.75, cosa que vayan cortadas como por la mitad del carril. Y los espesores, pues es muy relativo porque depende del clima, del suelo y de las características del concreto que tú tengas, pero podrían haber reducciones típicamente de 3, 4 o hasta 5 centímetros respecto a un diseño típico hecho por ASHTO, en donde esas reducciones pasan a ser volumétricamente significativas y muy impactantes en términos del costo. Ahora, esa optimización, si además la acompaño del uso de las fibras, cuando ya llego a espesores muy ambiciosos en su espíritu, pues expongo la losa a otro tipo de esfuerzos y a otras tensiones. Entonces, la posibilidad de que se generen fisuras, pues es más probable. Entonces, la intención de la fibra es que si aparecen esas fisuras, obviamente en un porcentaje controlado, sean las fibras las que trabajen y eviten que se presente un desmembramiento del elemento estructural. Ahora, hay que entender que el uso de fibra reconoce el hecho de que el elemento podría fisurarse. Cuando yo introduzco la fibra, yo ya tengo que admitir que va a haber fisuramiento, sino cuál es el sentido de introducir las fibras. Y esto a veces es difícil de explicárselo a las instituciones porque me dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo que se me va a fisurar el hormigón? Y yo, sí, pero es que precisamente tú estás asumiendo que pudiera haber un posible fisuramiento y que lo vas a controlar con la fibra para que no haya un desmembramiento. En la experiencia que hemos tenido, por el uso de fibras puede haber reducciones de 1 y 2 centímetros más.
pero también depende de la resistencia residual que tú le estés especificando, del tipo de solicitación y del tipo de reducción que estés llevando a cabo. Entonces ya hay dosis más o menos que se manejan en el mercado tanto para fibras metálicas como para fibras sintéticas, o en esencia lo que se hace es, más que decir fibra metálica o sintética, es definir una resistencia residual especificada que la fibra que se utilice debe cumplir, y punto. Y en ellas, pues básicamente, dependiendo del uso, oscilan entre unos 5, algunos autores aquí en Chile hablan de que debería ser inclusive mayor, 2 megapascales, pero obviamente el valor va a condicionar la cantidad de fibra y hay que hacer el balance económico, porque pues, la fibra tiene de todos modos un costo. Pero la experiencia es que en el combinado de introducirla, de hacer las optimizaciones y todo eso, se genera una economía bien interesante. Así que es una posibilidad latente y con muy buenos beneficios en el comportamiento de las losas como tal. Tenemos tiempo para apenas dos preguntas. A respecto de las juntas cincelantes, se no hay problema con la penetración de lluvia. Sí, mira, esas son dos preguntas recurrentes que me hacen siempre que voy a los foros internacionales, porque yo hablo de dos cosas que son de uso común en Chile y que prácticamente pues, van en contradicción a la práctica usual o al paradigma usual en muchos países. Pero también hay que reconocer que nosotros tenemos unas condiciones climatológicas muy particulares y unas condiciones de suelo también muy particulares. Entonces, tienen que ver con dos ámbitos y que tienen que ver con las juntas. Uno tiene que ver con el sello, que es el motivo de tu pregunta, en la cual, pues la verdad es que en muchos lugares de Chile, casi que en la inmensa mayoría, la pluviometría es muy baja. Entonces, evidentemente, pues no, pueden pasar aquí en Santiago fácilmente 7, 8 meses y no cae una gota de agua. Entonces, prepararse para un evento que no va a suceder, pues el sello pasa a ser de más. Y aunque alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa cuando llueve? Pues la verdad es que no se tienen tantos problemas porque precisamente las estructuras por bombeo y con los sistemas de drenaje que se manejan aquí nunca han generado problema. Ahora, el corte delgado también impide que haya un flujo amplio y constante de migración de finos o de ingreso de agua o de salida de agua por bombeo. Entonces hemos visto que realmente como que es un esfuerzo innecesario en nuestro caso poner ese sello, y eventualmente el sello se degrada en el tiempo y hay que conservarlo. Entonces es un ítem de gasto para algo que finalmente no es nuestra funcionalidad. Evidentemente, en zonas donde la pluviometría es mucho mayor, pues ya se aconseja que en esos sitios, pues si ya hay condiciones muy críticas, pues se selle. No es que esté prohibido, sino que digamos que es una práctica asumida en función de las características y condicionantes. Más bien el espíritu es decir que a alguien, oiga, en su contexto, pues hay formas de compensar esa situación, quizás usted no lo necesite. Ahora, la tasa de ingreso de agua en corte delgado es significativamente menor que cuando yo tengo que abrir la caja para introducir el cordón de respaldo y el sello. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Y segundo, tiene que ver con la transferencia, que también tiene que ver con las juntas. Nosotros, en particular, sobre todo en el contexto de carreteras, por un tema de economía, se sacaron las barras, sabiendo que corríamos el riesgo de que hubiera escalonamiento en el tiempo. Pero decidimos correr ese riesgo, porque realmente si se escalonaban, cepillábamos. Entonces, la verdad es que se ha jugado a eso y ha sido más por un tema de equilibrio de la economía del proyecto. En algunos casos, pues te puede poner 1 centímetro más para reforzar la parte estructural. Y lo otro es que como también hacemos corte delgado, hay fricción y transferencia por fricción en las juntas, cosa que no pasa cuando yo tengo ya el corte muy abierto por la introducción de la junta. Entonces, en ese ámbito, pues la verdad es que solamente la barra de traspaso se coloca en las juntas de construcción. En el sur de Chile ha sido más difícil sacar la barra de traspaso, entonces allá sí les gusta ponerla mucho, pero son realidades que yo les diría, como en todos los lugares, inclusive en Brasil pasa,
Todos nuestros países son países de países, entonces hay culturas, hay formas de hacer las cosas dependiendo del lugar geográfico del país. Pero en general son cosas que aquí se presentan y el desempeño no ha sido lamentable en ningún caso, para tranquilidad de ustedes. Maurício, eu queria chamar a atenção, porque o que você está falando tem uma coisa muito importante. Às vezes, através de uma foto, alguém pode querer importar uma solução sem entender todos os contextos dessa solução. É a temperatura, é o tipo de concreto que se utiliza, né? E o que eu estou adquirindo do que você está falando é a importância da engenharia, né? Porque gera um aprendizado. Cada uma dessas soluções que você desenvolveram aí no Chile também trouxe junto uma série de outras coisas no entorno que compõem a solução. E, às vezes, a foto não apresenta esse conjunto de técnicas, né, e de aprendizado que vocês tiveram. A última pergunta aqui, porque nosso tempo está esgotando, infelizmente, já lembrando que nós vamos para o segundo convite, é a pergunta do seu amigo Jairo, de la Besque. Para nós é uma questão muito importante a respeito dos pavimentos participativos do Chile. Sí. ¿Cómo están ocurriendo? ¿Cuál la participación de la población? ¿Cómo se orienta las personas para hacer el trabajo? Sí, bueno, primero aprovecho para saludar a mi amigo Jairo en la distancia. Gracias a él yo he tenido la oportunidad de visitar recientemente muchos lugares del país y aprovecho esta instancia para saludarle. Y antes de responderte la pregunta, refuerzo lo que tú dijiste, en donde yo trato de ser muy cauteloso en mis intervenciones, es sobre la práctica local de Chile y el contexto, porque hay cosas que dependen del lugar donde tú estés situado. Si bien es cierto, es bueno conocer las prácticas de otros lugares porque te sirven de benchmarking y de comparación, también hay que contextualizarlas porque no todas ellas se pueden aplicar directamente o hay que hacer adaptaciones de la tecnología. Entonces yo comparto con eso contigo, Walter, en ese sentido que es muy importante ser cauteloso y yo soy muy respetuoso cuando hago mis intervenciones de decir, esto nos ha ido bien con esto, pero tenga en cuenta el contexto en el cual funciona. Asimismo, yo también me he traído prácticas de ustedes aquí a Chile y he tratado de adaptarlas en esa manera. De los pavimentos participativos, te puedo contar que es un programa que existe hace bastantes años, es un programa social, donde se dio una situación muy particular, y es que los pavimentos, en general, se desarrollaron a posterior a los barrios. Es decir, primero nacieron los barrios, se consolidaron las viviendas, con un pseudo-urbanismo, con una pseudo-formación de lo que iban a ser los segmentos de calles y pasajes y pasadizos, pero todo esto en tierra. Y a medida que los barrios fueron logrando mayor consolidación y los vecinos más apropiación de sus sectores, hubo la necesidad de evolucionar como barrio y requirieron de pavimentar las calles, de pavimentar las veredas, los andenes. Entonces, socialmente el gobierno decidió crear un programa de colaboración a las comunidades que tenían el interés en desarrollar mejor sus barrios, pero con la condición de que fueran partícipes de la financiación del proyecto. Entonces, lo que se abre es un concurso de postulación del interés de las comunidades, de decir, yo quiero pavimentar mi cuadra, y en ella dicen, bueno, entre los vecinos tenemos la capacidad de aportar X cantidad de dinero y obviamente el Estado se pone con el complementario. Entonces, el Estado todos los años genera un volumen de fondos para este programa y lo que hace es distribuir entre todos los proyectos candidatos y postulantes hasta donde les alcanza. Entonces, ellos hacen esta distribución. Entonces, la idea de que los vecinos aporten algo es para que el dinero alcance para más comunidades, ¿no? Y obviamente, pues eso tiene una valoración social en donde, obviamente, sectores con mayor vulnerabilidad o por algunos componentes sociales que están ya tipificados, pues reciben una calificación y un ranking y
dependiendo de donde queden rankeados, hasta donde alcancen los fondos, se contrata ese año. Ahora, esos proyectos, una vez el vecino ha logrado el ganarse el concurso, la ingeniería del proyecto la ejecutan los servicios, que son los servicios de vivienda y urbanismo. Ellos prestan la ingeniería para los diseños, para los estudios que se tengan que hacer y para el proceso licitatorio, en donde se contratan a empresas que postulan por hacer varios proyectos. Entonces, un contratista licita por hacer no solamente una cuadra, sino todos los proyectos que en un determinado sector de la ciudad hayan quedado, cosa que estén medianamente próximos y pueda él hacer una economía de escala y desarrollarlos dentro de un paquete contractual a un precio razonable. Entonces, se ejecutan eso. Más o menos el tiempo aproximado que pasa entre que los vecinos se ponen de acuerdo y postulan a que efectivamente tengan su calle pavimentada, anda del orden de entre 2 a 3 años, dependiendo cómo les vaya, sobre todo en la postulación. Estoy entendiendo que podría ser más tiempo si es que nunca ganan el concurso, ¿no? Pero ese es el tema. Ahora, es un programa difundido a nivel nacional, se hace una buena cantidad de kilómetros. Yo hablaba de las cifras, el programa en general al año más o menos cubre unos 120 millones de dólares, que si ustedes hacen la división, no sé, pueden hacer la cuantía de pensar de que en promedio son calles que tienen 12, 14 centímetros de espesor en anchos de 5 metros normalmente, pues, y cuadras que tienen 100, 120 metros, ustedes podrían o hacer una cantidad de cuántos metros cuadrados o metros cúbicos o calles aproximadamente cubre el programa con esos 120 millones de dólares distribuidos en todo el país, donde obviamente de esos 120 millones yo diría que el 40% se queda aquí en la ciudad de Santiago, pero digamos que es un porcentaje significativo y es un programa muy interesante. Lo interesante es que el programa no hace distinción de materialidad, pero son los vecinos los que impulsan muchas veces que la decisión sea efectivamente en hormigón. Inclusive yo he tenido que ir a vecindarios donde están ofendidos porque no fue hormigón la solución final, pero en este momento, yo, sin ser atrevido y alguien de la institución me podría corregir, pero en serio, podría casi que asegurar que al menos en la ciudad de Santiago, casi el 100% de los pavimentos participativos son de concreto. Excelente. Maurício, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Já falei e já deixamos aqui o convite para uma próxima oportunidade. Então, te agradecemos muito. Se você quiser se despedir aqui, dizer suas últimas palavras. Ya. Sí, bueno, les reitero mi agradecimiento. Me excuso si me pasé un poco del tiempo, pero siempre en favor de poder contribuir a este propósito que tenemos los que nos gustan los pavimentos de concreto de hacer transferencia. Sí insistirle mucho a la gente que se documente sobre las recomendaciones que yo hago para que las ponga siempre en contexto. Y no, bienvenido el poder participar. También ustedes les quiero extender la invitación a que consulten pavimentando.cl, que es el portal de pavimentos del ICH que yo manejo en términos de pavimentos, donde estoy continuamente proporcionando algunos tips, algunas informaciones que pueden ser de suma utilidad. Y obviamente pueden seguirme también por LinkedIn, donde hago mención a estos elementos. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener muchos espacios de compartimiento y ojalá, como esperamos todos, toda esta crisis que estamos viviendo se solucione prontamente y pueda yo visitarlos nuevamente en Brasil. Com certeza. Bueno, um abraço. Um abraço, agradeço a excelente apresentação. Lembrando que esse movimento Todos pela Construção é uma parceria entre a BCP, o SNIC, o SEBRAE, a Eto Soluções e a Construliga. E que todas as palestras, elas estão disponibilizadas no YouTube, então quem perdeu alguma parte ou quer paralisar em entender melhor algum slide, né, porque a gente teve que correr
todo mundo vai ter essa possibilidade. Então, aguardamos vocês aí, já temos às 13h30 uma próxima palestra, e amanhã outra, e assim a gente continua nesse movimento, trazendo conhecimento aí a todos. Muito obrigado, e até a próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.